Y bueno, Cris Patitos, vamos a tratar, dado que es April Fool, el 1 de abril, que vendría a ser en el mundo anglosajón como el 28 de diciembre para... No sé si la hispanidad, pero para España sí, que es el Día de los Inocentes. Recordemos que ya ha habido alguna situación como Alternativa 3 y otras, pero bueno, estamos con Donald Trump. The Apprentice, la historia de Donald Trump. En el 2024 hicieron esta película con Sebastian Stan protagonizando el papel prístino, estelar de Donald Trump. Especialmente con, yo creo que estas 2 horas, sobre todo, se siente un poco disruptivo respecto de la sensación que a uno le pesa de una cierta sensación de pesar, de dolor, de dificultades, sobre todo entre el minuto 25 y la hora, más o menos, y luego ya va todo rodado en la propuesta. Evidentemente, la historia de Donald Trump daría para bastante, sobre todo porque es imagen, conocimiento, reconocimiento. La propia película se establece esa idea de las 3 reglas. ¿Cuáles son las 3 reglas? ¿Quién las dice primero? ¿Son realmente de Donald Trump? Y cuando cierra con esa situación respecto del libro, claro, las memorias, la autobiografía, y a veces algunas personalidades tienen una biografía bastante complicada, porque luego hay que ir añadiendo capítulos. Estoy pensando, por ejemplo, en Lech Walesa, que no diré que salga exactamente igual que Donald Trump, ni que no tenga puntos en común. La idea de que en 1985-86 hicieron unas memorias, o es una autobiografía, en la que todavía quedaba lo más importante por desarrollar, como es el alcanzar el 89, cuando en agosto se produce la victoria de solidaridad, la situación de la victoria de 1990 en las elecciones presidenciales, la caída de la Unión Soviética en 1991 en diciembre. Ahí tenemos un desarrollo que no estaba en esas primeras memorias de Lech Walesa. Aquí nos centramos sobre todo en los años 70, en los años 80, y puede que en los años 90 algo, a pesar de que Donald ha tenido 3 mujeres. Su actual sería la tercera mujer. Y la primera estuvo entre el 77 y el 92, hubo un divorcio, y después la segunda no aparece, y por supuesto la tercera, que es Melania, no aparece. Tampoco aparece... parece como una bola blanda, una bola sencilla, a pesar de que tiene una carga de profundidad. Por ejemplo, cuando van a Aspen, Colorado, en una situación con el fuego de hogar, con Ivana, que no, Ivanka, que es la hija con Melania, Ivana, checoslovaca, de origen, se encuentra de fondo uno la tonadilla del Joker de Jack Nicholson, aquel Jack Napier convertido en Joker, dando una idea, creo que, de su gestión respecto de lo que debemos pensar del propio personaje. En los años 70, en buena medida, podemos vincularlo a la situación en El Padrino, en Uno de los Nuestros, este tipo de casuísticas respecto de eh, las fiestas con el abogado amigo. La idea de un hombre hecho a sí mismo, con la completa situación respecto de no haber dependido de nadie, pero en pantalla se visualiza de que, primero, depende de la familia en la que estaba su padre Fred, es el hijo de Fred Trump, de la compañía Trump, y siendo él el vicepresidente de la compañía familiar, habiendo hecho precisamente la Villa Trump, en donde el propio hijo, el vicepresidente de la compañía, tiene que ir personalmente a cobrar el alquiler como si fuera Mr. Scrooge. Y nos encontramos con esa situación en donde, en paralelo, respecto de la honorabilidad, el respeto de el pueblo americano respecto de Richard Milhouse Nixon, con lo que supone la dimisión en el agosto, 5 de agosto del año 74. Y lo que significa
respecto de la propia mentalidad de ese aprendiz que va cogiendo como una esponja tanto de su, entre comillas, amigo abogado, el aborrecimiento revestido de respeto reverencial respecto de su propio padre, la situación de desprecio respecto de ese hermano que es piloto de la TUA y que luego acabará en malas condiciones, ahí como si fuera teflón en el que nada le refleja, pero en esa situación luego veremos que estará llorando, pero no quiere reconocerlo. Y será bastante japonés esta situación, a pesar de que luego hablará de relación con prestamistas taiwaneses. En Japón tienes la idea de que todo el mundo tiene una fachada. Y estos sentimientos son todos para uno. Y hay que construir esa fachada para hacia afuera. Y eso es la visión que todo el mundo debe de tener de ti. Y no es posible establecer otra cosa que no sea eso. Es despreciable el hecho de hacer transmitir tus sentimientos, incluso a la familia, incluso a tu mujer, a tus hijos. No, no debes hacerlo. Eso queda para ti. Y por eso, por ejemplo, el cristianismo resultó complicado a la hora de ser transmitido en Japón en el periodo del siglo XVI y XVII, más allá de las dificultades que supusieron en las relaciones tanto internas como políticas externas. Aquí se deja a refugio de la verdad. eh, bueno, es que la verdad, claro. La ley número 2 dice que la verdad es lo que yo diga. Con lo cual, ahí tenemos un vector que establece la idea de que la fuerza hace la norma, de que el poder hace la ley. Un poco lo que diría el señor Cánovas del Castillo, que cuando la fuerza es el derecho, la fuerza... Trump, en esta película, se visualizaría, cierto es, en los años 70, como una situación mafia. Los años 80 parecería más Gordon Gekko, aquella película de Michael Douglas, con los yuppies y todo esto. No se visualizan los crímenes de este serial killer, que él mismo dice, killer is a winner. Asesino significa ganador. Sin tener ningún problema respecto de la ley, el derecho, que Tony Montana, perdón, Al Capone, acabó en Alcatraz. Y acabó cogido por no pagar impuestos. No por lomollar, por las partes más escabrosas. Su amigo barra abogado es el que acaba desde el inicio enseñándole ese modo de actuar en donde tenemos la idea de que el mundo basado en reglas es una defensa de los pobres. Por eso las instituciones deben de adquirir un sistema que sea realmente importante a la hora de visualizar la igualdad. Lo que John Rawls establece respecto del velo de la ignorancia, de si vas a ir a un mundo en el que no sabes qué posición vas a tener, entonces querrás tener garantías de que no va a ser inequidad lo que vas a encontrar y que sobre todo la gran mayoría en un sistema inequitario te vas a encontrar respecto de estar en la mayor parte de las posibilidades, como precisamente lo del casino. La mayor parte de las posibilidades es que no te toque el premio gordo. En la vida real, por lo tanto, en ese Nueva York de los años 70, era que pudieras vivir una vida en los bajos fondos. Por eso está esa teoría de John Rawls respecto del velo de la ignorancia. Pero Donald Trump tiene esta otra percepción que lo situaría al lado de los aristócratas de la época de llamado antiguo régimen. Incluso podríamos hacer comparación respecto de la película
la idea de la inocencia, precisamente Martin Scorsese, insinuaba antes El silencio, también de Martin Scorsese, gran neoyorquino, pero la situación respecto de siglo XVIII, siglo XVII, XVIII, pero XVIII, aquel absolutismo, pareciera que, dado que Estados Unidos no ha tenido una época absolutista, en algunos ramalazos se establece esta idea de tener es un poco lo que alguno ha comentado respecto de lo que sucede con el republicanismo en el Reino Unido. Cuando acaban por cortarle la cabeza a Carlos I en Inglaterra, se establece el Lord Protector, como era Oliver Cromwell. Este acabó falleciendo en el cargo y se le sucedió su hijo. Fue tan doloroso ese periodo, fue tan triste, tan eh, impactante en la historia del Reino Unido, a pesar de tener algún grado de relación con positividades, que vacunó al Reino Unido de tener unas velidades republicanas. Dicen que puede ser algo parecido a lo que sucedió en 1873 con el ámbito federal respecto de España. Pero en aquel momento volvió la monarquía en la figura de su hijo, Carlos II. Curiosamente ahora está Carlos III como monarca en el Reino Unido. Y Estados Unidos, que pudo haber sido una monarquía porque se lo ofrecieron a George Washington, y George Washington dijo que no, le ofrecieron un tercer periodo y dijo que no, que tenía que ir con Marta a Virginia, a su casa, había tenido muchas vicisitudes desde la época de la Guerra de los 7 años. George Washington fue el que pega el primer tiro en esa confluencia desde el norte, desde Canadá, precisamente bajando hacia el Valle del Ohio y las 13 colonias tratando de ganar profundidad estratégica dentro del continente. Donald Trump es producto de más de esa época que de la suya. Con lo cual, cuando George Patton en la película dirigida por Franklin J. Schaffner, creo que el guión era de Francis Ford Coppola, con lo cual ahí encajamos respecto de lo que dije del Padrino. Tenemos la idea de que Patton era un personaje como un caballero andante que habría estado mejor en épocas pretéritas que no en la época que le tocó vivir. A Donald Trump casi que parecido. Eh, Habría podido ser más un aristócrata, incluso habría podido rivalizar con la sede de Luis XIV en Versalles, la corte versallesca, que hubiera estado allá a su gusto, seguramente, este Donald Trump, que fue creciendo con todas esas figuras que le fueron acompañando en su aprendizaje. Evidentemente, el The Apprentice va sobre todo en relación con el programa que le dio a conocer para el pueblo de Estados Unidos, como es ese programa del aprendiz. Creo que fueron 14 temporadas con Donald Trump, con unos índices de rate maravillosos, y sobre todo con lo que se dice a lo largo de la película de esa imagen. La imagen respecto de dar una publicidad a lo que uno es y en un momento dado con la Torre Trump empezar a ser marca de éxito. Y ahí está, ciertamente, la ley número 3 que es la de, aunque te derroten, nunca reconocer una derrota. Nunca. Y nunca que te vean derrotado. Nunca. Por lo tanto, ahí está esa vinculación respecto de las propias realidades después, en el siglo XXI, del propio Donald Trump. Luego, ciertamente, en los años 80 está Ronald Reagan. Se han podido sacar discursos de Reagan porque en buena medida lo que Donald Trump es y hace es un poco como lo que se comenta en la última biografía que salió en castellano, en donde había una entrevista y luego, para puntualizar algunos elementos respecto de unas respuestas más o menos escuetas a esa entrevista, el entrevistador le preguntaba a ver si, bueno, podía ampliar. Y Donald, un poco compungido, pues digamos que no sabía qué responder y le preguntaba directamente, ¿qué quieres que te responda? Este Donald que, bueno, pues tiene esa trayectoria, que tiene esa realidad, esas vicisitudes, y luego te preguntan también la realidad, te preguntan la realidad sobre ese Donald que también dicen que es generoso, a pesar de que en la película no te deja con mal cuerpo la película respecto de esta personalidad que es
es el presidente de Estados Unidos. Y esto no es una chaladura, porque digamos que la última vez le han votado, y le ha votado bastante gente. Muchos latinos, muchos negros, muchos asiáticos, incluso gente que trabaja en el servicio federal y que después ha sido despedida por Elon Musk. Un poco de sensatez. Me preguntaban si cuando estuve con Mariano de Miguel en el conversatorio de 310, me preguntaban a ver si en Estados Unidos no sabían qué era Estados Unidos realmente. Sí lo sabían, pero aún así han votado por él. Tal vez por esa imagen de dualidad que solamente se pudo romper con Ross Perot. Aquí tenemos ciertamente cómo hace negocios. No sé si le gustará. ¿Le ha preguntado a alguien a Donald Trump a ver si le gusta esta película? Si le interpreta bien Sebastian Stan, el soldado de invierno de las películas de la Marvel. No sé, porque a pesar de que es una bola fácil, hay cosas que están para echar salsilla, como es esa relación con que a la hora de hacer el Hotel Hyatt, la primera gran obra de Donald Trump volando entre comillas en solitario, y luego la propia Torre Trump, le están haciendo un servicio desde el ámbito público, como es en el Hotel Hyatt, darle 160 millones de exención en impuestos. En impuestos que debería haber cobrado el ayuntamiento de Nueva York. Y todo ese dinero, en principio, debería de ir a una situación. Evidentemente, en la película no dan para explicar lo que supuso el ámbito de la construcción con esas viviendas que tienen un trasfondo histórico respecto de haber sido concedidas, una especie de programa de vivienda de protección oficial que luego fue decayendo, sobre todo hasta el final, en los años 70 también tenían su crisis, como se ve en la propia ciudad en general. Es la época en la que Nelson Rockefeller había sido gobernador de Nueva York, luego fue vicepresidente con Gerald Ford, en ese periodo precisamente después de la dimisión de Nixon, y digamos que ese servicio de viviendas que era popular y digamos que a costo del servicio público, es lo que está detrás respecto de la iniciativa privada y verlo en cierta medida como un competidor intolerable, en donde ese comunismo, ese socialismo de Estado, ese socialismo del Estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York, estableciendo un servicio que competía precisamente con lo que la iniciativa privada podía hacer, el papá, la empresa familiar, Trump, construcciones Trump, viviendas Trump y todo esto Trump, pues establece esa idea de que cuando hay problemas respecto de la inclusividad, porque eso, evidentemente la película lo quiere unir, el tema de que no deje que negros estén dentro de las viviendas Trump, de las Village, lo puede unir respecto del ataque al sistema woke, George Floyd y todo esto que está en la actualidad. Nada es inocente en la película, evidentemente. Y ese dato respecto de que solamente se permite a un negro, sí, garantiza el ingreso de 4 veces lo que un blanco pudiera tener para permitir. En Nueva York también es cierto que las comunidades, no sé, no creo que sea solamente Nueva York, tienen derecho de veto. Los inquilinos tienen derecho de poder aceptar o no. Y esto se dice al final de ese libro sobre Nueva York, que tiene muchas páginas y que está comentado en el canal a modo de elementos generacionales que van desde Nueva Ámsterdam hasta el final del siglo XX, en una novela que establece eso, y al final de la novela se establece esa idea de si le dejan a uno de los protagonistas entrar o no a un edificio, con un juego interesante acerca de la venganza, el juego poético que se establece respecto de esa propia realidad. En esta situación respecto de Donald Trump tenemos ahí al abogado barra amigo, pero luego no amigo, o con la situación respecto de su presunto amante, con el tema del SIDA en los años 80,
y la propia realidad de Trump, en su presunta calvicie y en su presunta gordura y la situación de las anfetaminas y de todo esto que estaba sobrevolando la realidad de los años 80 hasta el punto de que cuando uno ve la película de John Carpenter de 1982 La Cosa, en realidad también puede hacerse una lectura respecto del SIDA como la puede tener también La Mosca, la película de 1986. Estaba impregnado dentro de la cultura popular. Y Donald Trump quiere eso, quiere estar en la cultura popular, quiere ser exitoso, quiere ser ganador. Pero luego nos encontramos con la idea de que al final de su vida a su amigo barra abogado le da unos gemelos que le dice son de un metal precioso, de brillantes y todo esto. Y la acompañante de abogado barra amigo le dice Donald Trump te ha mentido. No es así. Y cuando antes se han chocado respecto de la realidad de este amante en el Hotel Hyatt, le ha dicho que aprendió del mejor. Con lo cual, esa deshumanización, ese vaciamiento, esa ausencia de principios, ese nihilismo, esa búsqueda del éxito por el éxito, que se reconoce al final en esa entrevista de la idea de el artículo en ese medio de comunicación neoyorquino que obtiene el éxito a través de la idea de hacer un libro y le pregunta, pues, quiere encajar respecto de un contexto en el que se quiera poner a Donald Trump de, bueno, pues esto lo hizo por una infancia o por unos principios. No, no es distinto. Por eso decía que tal vez nació demasiado tarde, aunque con unas herramientas que en el final del siglo XX pues le pudieron hacer esa posibilidad para tener un hueco en la gran manzana en ese momento en el que, por ejemplo, en el año 92-93 entra en funciones el que luego será su abogado, el señor eh, ¿cómo era el alcalde? El alcalde de Nueva York, el de las Torres Gemelas. No me acuerdo ahora mismo de este muchacho. ¿Será porque ha pasado a la inanición al haber defendido a Donald Trump en 2020? Alucinante, pero la ola arrastra mucho. Pero sí, este alcalde fue casi como un Jesús Gil en Marbella y que, en cierta medida, fue para barrer toda esa situación. Y el propio Donald Trump, cuando ya está rico y no necesita más subsidios y apoyos, el alcalde le dice, bueno, ya basta, de subsidios, de apoyo y de todo esto, y entonces es cuando se enfrenta esa situación de confrontación respecto de la institucionalidad, la municipalidad, y como decía, cuando nos encontramos con una situación así, entonces debes de entender que el poder debe de ser limitado. Todo tipo de poder debe de ser limitado para que no sea esto una realidad en la que impere la ley de la jungla. La jungla debe de regularse, de tener normas, de tener orden, porque la situación de un mundo con reglas protege a aquellos que no tienen poder, porque el que tiene poder no necesita reglas para tener más poder. Y esto se ve ciertamente en el hecho de que ese abogado le enseña a sortear el sistema legal para ir por fuera, amenazar, chantajear, coaccionar a las personas clave para hacer que tomen las decisiones que uno quiere que tomen, como esos 160 millones y la posibilidad de que la administración le denegara la posibilidad de establecer ese hotel Hyatt. Todo eso nos cuenta esa idea de quién es Donald Trump, cómo se forjó Donald Trump, si fue realmente una figura hecha a sí misma o de un corte de la aristocracia, ojo, venido de Escocia y venido de Alemania, los dos orígenes tradicionales, con lo cual un inmigrante en Estados Unidos, y eso luego ahora tiene su correlato respecto de cuántos migrantes votaron por este muchacho, cuántos migrantes quiere deportar este muchacho en la segunda presidencia de Donald Trump, y la idea ciertamente de que sus parejas, Ivana, la primera, checoslovaca, Melania, de Ucrania, si no recuerdo mal,
extranjeras, como, bueno, les gusta esto. Y la Torre Trump de Chicago, hecha con polacos migrantes ilegales. Ahí tenemos unas cuestiones en las que, como digo, la película es una bola bastante sencilla. ¿Por qué sencilla? Porque no cuenta el fracaso de los casinos de Atlantic City, como al final esa aventura salió un poquito mal. Pone esas dificultades respecto de los avalistas, de prestamistas de Taiwán, pero se deja ahí botando la película en la pelota, porque establece la idea de que el juego no es la pelota, el juego es la persona, y por eso la confrontación respecto de la persona, atacar, vencer, este es imbécil, este es tonto del culo, este es un necio, este es... no las cosas que hace, sino atacar a la persona, y la idea que cualquiera pudiera establecer respecto de cuando acabas con una persona, acabas con la posibilidad de que pueda defender sus ideas. No acabas con las ideas, pero si le has borrado del mapa, entonces haces como cuando los cartuchos del faraón egipcio en una situación posterior, después de que ha muerto, hacer damnatio memoriae y borrarlo completamente, cosa que ahora no se puede hacer, pero si viviera Donald Trump en el mundo de 1984, pues sería un gran hermano maravilloso y perfecto. Bastante analógico, lo cual ciertamente se comentó en ese conversatorio 310 con Mariano de Miguel. Es Donald Trump, por lo tanto, una figura con un relato que quiere trasladar, una imagen que quiere proyectar. Ciertamente, la película establece esa idea del relato con esta realidad, olvidando la Universidad Trump y muchas otras cosas que fueron marca de Trump. La idea de luego vender a otros países no ya los edificios hechos, sino la marca, vender la marca Trump, cosa que se hizo en los años 90 y no se ve en la película. Esas bancarrotas, varias bancarrotas, creo que hasta 6, que Trump tuvo que declarar. Es una biografía evidentemente rica, porque ya va para los 80 años, y por eso aún se puede retomar ese momento nostálgico de los años 70, 80, que son el gran reclamo, porque evidentemente lo de demás parece que es más propio de la edad, es decir, del año 92 en adelante, es decir, los últimos 33 años parece que a la gente que ahora pues tenga 40, 50 años, pues es parte de su juventud, de su infancia y de su adolescencia, y lo tienen más o menos metido, pero lo que está justo antes es tal vez lo que sorprenda, lo que pueda resultar distinto. Lo mismo que nos podemos encontrar ciertamente con una cosa que resultará curioso al español medio, como es de Logroño, no iba a decir Londres, no, de Londres no, mejor, de Logroño a esta película. Un poco como aquella canción de Juan Carlos Calderón, cantada por Mocedades, como era Eres tú, cantada en aquella película de Nicolas Cage, Family Man. Aquí nos encontramos con Bácara, que era un grupo que a finales de los años 70, propio del Destape, que era una muchacha enjuta blanca, en suite blanco, y otra muchacha también joven, en suite negro, Yes Sir, Sir Aikabuki, este tema del año 77, y que dio la vuelta al mundo, y teniendo su presencia 3 veces. Es una canción que tiene 3 veces presencia en esta película, lo cual resulta curioso. Joseba Solozábal lo pone bastante en su programa del domingo en Radio Nervión, y parece que es un clásico, como digo, surgido de Logroño al mundo. 2 en la parte central de la historia, empieza a sonar, y una en el final de los títulos de crédito. Es, por tanto, una película que puede aportar, sobre todo si uno se fija, que deja muy mal cuerpo a la hora de visualizar qué es Donald Trump, hacer el paralelismo respecto de quién expone Donald Trump aquí respecto de el mundo en el que estamos viviendo, en esa situación con la relación hacia el interior, la política interna de Estados Unidos, aranceles, todas las dificultades.
y en la relación con los países exteriores, ya sea México, Canadá, el tema de Groenlandia, Panamá, todas las realidades respecto de Ucrania, de Taiwán, el tema de Israel. Ahí tenemos a Donald Trump haciendo cosas de Donald Trump y por eso para algunos esta película les resultará interesante a la hora de explicar cómo se forjó el personaje. Y para eso, ciertamente la película funciona, no funciona. Por lo menos la han dejado que la estrenen, lo cual significa que no es tan gravosa como para William Randolph Hearst, la película de 1940, Ciudadano Kane. En fin, sin más que los patitos, es que ricasco, agur bat, Betty Helpian.